Mis queridos amigos, durante hace algunos meses que pienso seguido en lo que quiero compartir hoy con ustedes. Ser contra hacer. Yo sé que la Iglesia Hispana de Ginebra no tiene ese problema, pero algunos otros cristianos, no ustedes, tienen el problemita entre es que yo tengo que ser, es que tengo que hacer, entonces tengo que seguir los mandamientos, no tengo que seguirlos, es Jesús el que me salva, es Jesús el que no me salva. Y así, cada vez que me encuentro gente y que empiezo a estudiar la Biblia con ellos, me hacen más o menos la misma pregunta, pero casi todos. ¿Qué cosa buena tengo que? No los escuché. ¿Qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? ¿Conocen ese texto? Lo vamos a estudiar dentro de un ratito. Pero miren, hace unas 5 o 6 semanas empecé a estudiar la Biblia con una chica francesa que realmente conoce un poco de Jesús, conoce lo que pasa con Cristo, pero tenía un montón de dudas. ¿Saben por qué tenía un montón de dudas? Porque ella empezó a explicarme un poquito que había visto las grandes religiones de este mundo. Entonces me dice, ¿qué tiene de importante o qué tiene de bueno el cristianismo? De una forma o de otra mejor que el budismo, que el hinduismo. ¿Por qué no soy musulmán en lugar de ser cristiana? Entonces me puso un challenge. Me dijo, si yo quisiera tener la vida eterna, ¿qué es lo que yo necesito? Y entonces yo le respondí más o menos así. Mira, el hindú, ¿saben quiénes son los hindú? No solamente los que vienen de India, sino los que practican la religión hinduista. Ellos creen que para llegar al nirvana, ¿escucharon hablar de nirvana? No el grupo de rock de los 90, pero nirvana justamente es el paraíso para los hindúes. Entonces ellos ¿qué dicen? Dicen, mira, tú te tienes que reencarnar muchas veces en tu vida. ¿Para qué? Para que tu karma quede a cero y poder ir a el nirvana, el paraíso. ¿Qué pasa después de esto? Buda, un hindú, va a decir, no, yo no quiero eso. Yo pienso que meditando, en la meditación, sin molestar al otro, tú vas a poder llegar al nirvana sin tener que reencarnar. Evidentemente nosotros sabemos que todo esto es completamente falso, según la Biblia. ¿Sí? Entonces le digo, ¿qué dicen los musulmanes? Con respecto a ellos, pero ¿qué dicen? Mira, si tú tienes una sola mujer acá y eres fiel a esa mujer, Alá en el paraíso te dará 70 vírgenes. Yo dije, yo tengo mal con una, me quiere dar 70, está loco. Pero el musulmán también cree que si mejor te comportas, más bien haces, más apto eres ¿a qué? A poder ir al cielo. Entonces empezamos a hacer un poquito la dinámica, pero yo te lo hago con todos los estudios bíblicos. Y le trato de mostrar un poquito qué es lo que tiene de diferente el cristianismo para tener la vida eterna. Y para eso me gustaría invitar a mirarles un video que, como siempre digo, una ilustración queda una ilustración. Una ilustración no es perfecta, pero me parece que aquí representa muy bien cuál es el mensaje de salvación. Me gustaría invitar a Antonio que pueda poner el video y los invito a mirar atentamente. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah,
I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Insisto una vez más, es solamente una ilustración. Pero esto yo le respondo cuando empiezo a estudiar la Biblia con esta gente, que ahí está descubriendo a Jesús. Les digo justamente esto. Mira, esta es la verdad y la gran diferencia que existe entre todas las otras religiones que yo conozco en el mundo y el cristianismo. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Nada. Absolutamente nada. Es Cristo que bajó y es Cristo que te va a subir. ¿Perdón? Ah, ahora estamos mejor. Es Cristo que bajó y es Cristo que te va a subir. Ahora estamos un poquito mejor, porque estamos hablando de salvación. Pero miren, justamente es por eso que entre el ser y el hacer hay siempre una discusión. Porque, ok, yo acepto que Cristo me salva, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y fíjense en que el texto que vamos a estudiar hoy nos habla un poquito de esto. Les invito a abrir sus Biblias e ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Yo imagino que es un texto que por lo menos lo habrán leído alguna vez, habrán escuchado hablar, muy conocido como el joven hombre rico. Este joven hombre, en un momento de su vida, va a hacer un encuentro con Cristo. Y me gustaría invitar a leerlos el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? Este joven hombre, que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas dicen que es un joven, es solamente Mateo el que va a decir que es un joven y lo va a decir en el versículo 20. Ellen White dice que era un miembro honorable del Consejo de Judíos. Este hombre viene a encontrar a Cristo, al Maestro, al Rey del universo, a Dios que se hizo carne y vivió entre nosotros. Y este hombre le va a hacer una pregunta, la misma pregunta que me hacen cientos de estudio bíblico, qué exagerado que soy, decenas de estudio bíblico, decenas puedo decir. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué podría hacer de bueno en mi vida para poder ir al cielo? Todos en un momento o en otro nos preguntamos ¿qué debo hacer? El título de la predicación era ser contra hacer. Miren lo que va a responder Jesucristo. Primero le va a decir: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Y algunas traducciones agregan Dios. Y luego va a decir: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La balanza de Dios está completamente equivocada, el videito que les mostré. Si quieres entrar en la vida,
¿Qué dice? Guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y acá hay algo que yo no entiendo porque yo estaba hablando justamente de ser y no hacer. Y acá el Señor, Cristo, me dice, no, yo a este Señor le voy a decir, guarda los mandamientos. Pero los invito a remarcar una cosa. ¿Se dieron cuenta que dice, mas si quiere entrar en la vida? ¿Por qué Jesús no dice en la vida eterna? ¿Han remarcado eso? Él le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Y sin embargo, Jesucristo le dice, si quieres entrar en la vida. ¿En qué vida? Saben, amigos, muchos de nosotros hay veces que estamos muertos espiritualmente antes de encontrarnos con Cristo. Pero cuando encontramos a Cristo, ahí entramos en la vida. Guarda los mandamientos. Y fíjense en lo que le va a decir. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Señor? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense en que la primera parte, Jesucristo que va a citar, los 6 últimos mandamientos de Éxodo capítulo 20. Pero también va a citar un texto muy antiguo que se encuentra en Levítico y en Mateo 22. Ama a tu prójimo como tú mismo. Es decir, si tú guardas los 6 mandamientos, es porque amas a tu prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, entonces no vas a entrar en el reino de los cielos. Y acá, chicos, empieza lo más asombroso. Seguido, pero muy seguido, he escuchado hablar predicadores del ejemplo del joven hombre rico como un mal ejemplo. Como alguien que porque es rico, porque es avaro, porque tiene muchos bienes, no podrá entrar en el reino de los cielos. Seguido he escuchado hablar esto. Pero yo trato de seguir a lo que dice Jesús. El joven le contestó, todo lo he guardado. ¿Qué me falta? Yo quisiera ver cuántas manos se me levantarían si Jesucristo se le aparece hoy a la noche, pero así, cara a cara, te mira y te dice, guarda los mandamientos. Te da cuáles son los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, resumen de los 6. Yo quiero ver cuántos de ustedes le dirían, ¿sabes qué, Señor? Todo eso lo he hecho. ¿Cuántas manos hay acá? Yo no me animaría a decirle eso al Señor. Yo no me animaría a decirle, yo le diría más bien, bueno, Señor, tú conoces toda cosa, como Pedro. Tú conoces todo, Señor. ¿Qué querés que te diga? De vez en cuando me salió algún insultito, alguno que me cruzaba la ruta con el auto. De vez en cuando me habré enojado un poquito con mi esposa, pero un poquito, no mucho. Miren lo que Jesús le va a decir. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres. Otra vez, hacer. Pero antes de hacer, Cristo acá le dice, si quieres ser perfecto. Si tú quieres ir en el camino de la santificación, si tú quieres seguir creciendo en Cristo, entonces anda y ve todo lo que tienes. Pero hay una cosa que Mateo no dice, y es ahí lo que hay veces digo, qué bendición que tenemos en tener 4 evangelios y no 1. Porque Mateo dice, Jesús le dijo, pero miren lo que agrega Marcos capítulo 10 versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Chicos, este es el Cristo que yo creo que tenemos que seguir. Este joven hombre que viene y se pone enfrente de él y le dice, Señor, todo eso he guardado. Jesús lo mira y lo ama. Es decir, si hay veces que en nuestra vida nosotros hacemos, porque pensamos que es eso lo que nos va a acercar a Dios, Jesús en lugar de reprocharnos y decir, ¿qué estás haciendo? Te va a mirar y te va a amar. Como a este joven hombre rico. Claro, este pobre joven hombre rico estaba pensando en la letra. El mandamiento dice, no matarás. ¿Cuántos de ustedes le sacaron la vida a alguien acá? ¿Puedo ver las manos?
Ninguno le sacó la vida a nadie, ¿no es cierto? Espero. Pero Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, va a decir, chicos, ustedes han oído que fue dicho no matarás, pero yo te digo que cuando tú pensaste, solamente pensaste o dices que tu hermano, tu hermana es un idiota, yo te digo que ya lo has matado. Ahora quiero saber, ¿cuántos acá en esta iglesia ya han matado a alguien? Todos, ¿no es cierto? Amén. Bueno, amén no, pero ahí estamos bien, estamos en el buen camino, quiere decir que somos conscientes. Pero ahí es cuando Jesucristo nos mira y nos ama como somos. Y ahí Jesucristo le dice, mire, si quieres ser perfecto, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El tendrás tesoro en el cielo viene a una alusión a lo que va a decir también en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Si tú tienes tesoro, ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces Jesucristo le dice, mira, vende lo que tienes, porque hoy me dijiste, maestro bueno. ¿Se acuerdan? En el versículo 16 le dice, maestro bueno. ¿Y Cristo qué le responde? No hay bueno sino uno, sino Dios. Aquí le está respondiendo Jesucristo. Tú pensabas no tener otros dioses, pero tú sigues a Mamón. Tú sigues al Dios del dinero. Tú estás detrás de otros dioses que quizás no son como Jehová, pero tú los sigues. Bien dices, Dios hay uno y no más. Al oír estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta aquí, en el discurso, en el diálogo, hay un diálogo entre ¿quién? Entre Cristo Jesús y un joven hombre rico, ¿no es cierto? Los discípulos aparentemente estaban ahí alrededor. Y los discípulos le van a hacer una pregunta a Cristo, el versículo 23 y 24. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y acá estoy seguro que hay unos cuantos que se dijeron, qué suerte que soy pobre. Pero guarda, mis queridos, nosotros somos ricos. Cada uno de los que estamos aquí presentes somos ricos. ¿Saben por qué somos ricos? Por el simple hecho de estar sentados aquí. Por el simple hecho de tener salud y no estar en un hospital. Por el simple hecho de tener un país en el cual vivimos, que estamos en democracia y que no estamos en guerra. Por eso somos ricos de bendiciones del Señor. Pero cuando el Señor le acaba de decir esto a los discípulos se vuelven locos. Los discípulos no van a entender lo que va a pasar. Y fíjense, me gustaría hacerle una especie de, ¿cómo se dice? Tabló. Un cuadro comparativo entre el hacer y el ser. Entre la discusión que Cristo va a tener con sus discípulos y la discusión que Cristo tuvo con el joven hombre rico. Entonces, en el hacer habíamos visto que en el versículo 16 le dice, ¿qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? Ahora, fíjense en lo que le va a responder y lo que van a preguntar sus discípulos a Cristo. Al oír esto, sus discípulos se espantaron en gran manera y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Los discípulos van a asociar vida eterna con ser salvos. Los discípulos van a hablar de la misma cosa, pero ahora no van a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Los discípulos van a entender y le van a decir, Cristo, dime qué tengo que ser para ser salvo. Ustedes se dan cuenta que esto yo no lo inventé, que está en la Biblia, chicos. Está la diferencia entre el ser y el hacer. Y es Cristo Jesús que nos habla de esto. Como lo leímos hace un momento, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ven y sígueme. A los discípulos le va a responder algo completamente diferente. Jesús los miró y les dijo, eso, ser salvo,
es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. ¿Cuántas veces he escuchado sacar este versículo de contexto? Para Dios todo es posible. Pero el texto no está hablando de que todo lo que yo quiera hacer en mi vida es posible. El texto está hablando de salvación. El texto está hablando que si tú quieres hacer para ser salvo, si tú eres hombre y quieres llegar al nirvana, quieres llegar al paraíso, lo que Jesús te dice es que eso es imposible. No hay nada que tú puedas hacer para subir al cielo. Nada. Y Cristo lo va a decir muy claro, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro preguntó, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Versículo 28, lo dejo pasar, y todo el que deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre, esposa o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 1000 veces más y hablará de la vida eterna. ¿De qué está hablando Jesús? De hacer. Entonces quizás el problema no está en que el ser y el hacer están en conflictos. Quizás el problema no radica ahí. Para ser salvo, yo no puedo hacer nada. Y de hecho soy pecador. Pero el hecho de haber aceptado a Cristo en mi vida, ahí yo me convierto en un cristiano. Ahí empiezo a ser un verdadero cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque sigo a Cristo. ¿Y por qué sigo a Cristo? Porque acepto que Él murió por mí. Acepto que soy yo el que tendría que haber muerto y Él tomó ese lugar. La paga de pecado es muerte. Más dádiva es en Jesucristo que gracias a Él tenemos vida eterna y en abundancia. Hacer contra hacer. Gran conflicto en la iglesia, chicos. Yo conozco muchas personas que son activistas, no sé si se dice así, pero que viven haciendo cosas como en la balanza. Si yo me fui de misionero en África, yo salgo a dar de comer a los pobres, yo trato de ayudar al otro, yo trato de hacer esto, yo trato de hacer lo otro. Yo en la iglesia vengo todos los sábados a la mañana, hacer, hacer y hacer. Pero a partir del momento que piensas que el hacer puede salvarte, es ahí donde estás en problemas. Porque no hay nada que puedan hacer para ser salvos. Nada, chicos. Como ustedes saben, yo siempre digo que a la ley y al testimonio, si no dijeres conforme a esto, no te ha amanecido. Isaías 8:20. Si yo les vengo de hablar de hacer y ser, pero en realidad en mi vida yo no lo viví, es porque no me ha amanecido. Yo creo que el mensaje de Cristo aquí es claro. Hay una gran diferencia entre hacer y ser. Pero les quiero contar mi experiencia personal entre el hacer y ser. Cuando yo conocí la iglesia adventista, la conocí en Argentina. Como les he contado en alguna ocasión, una iglesia como la mayoría de América Latina muy conservadora. Una iglesia en la cual no hay un solo ruido en el culto. Y si hay un ruido, el diácono viene, te toca el hombro y te dice, afuera por favor, estamos en la casa de Dios. Una iglesia en la cual si a alguno se le ocurría aplaudir por un canto, todo el mundo se da vuelta para mirar. Gran pecado. Crecí en una iglesia que era una iglesia tradicional, con mucho amor, seguramente que seguían a Cristo, pero hoy por hoy yo me doy cuenta que en esa iglesia yo estaba en el hacer. Y les quiero contar una anécdota, 2 anécdotas en esa iglesia. A mí me habían enseñado que el día sábado era el día de reposo, el día de descanso. Y la Biblia lo testifica desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nadie que pueda negar que el sábado es el 7º día y que es el día del reposo y que es la señal entre Dios y su pueblo. Punto. Yo lo había entendido así y se terminó. Entonces me habían dicho que era lo que tenía que hacer y lo que tenía que no hacer en día sábado. Y entre las cosas que no tenía que hacer era escuchar música del mundo. Y en el pueblo, en la ciudad donde la que yo vengo, hay una música muy típica que es la cumbia. Y yo la verdad que era fanático de la cumbia. A mí me gustaba la cumbia. No, la cumbia villera no, pero era la cumbia. A mí me gustaba
Y la escuchaba durante toda la semana. Entonces, muy de latino, no sé los españoles, pero cuando uno tiene que limpiar, trabajar, lavar el auto o hacer algo que hacemos, ponemos música. No me voy a quedar trabajando sin música. Y bailaba, claro, esperá, ahora ya viene, esperá Martín. Yo estaba en el hacer. Entonces, no voy a poner una cumbia porque no las van a conocer, pero yo estaba un poquito como toda la semana. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Ay, yo estaba contento de la vida. Pero claro, llegaba el viernes a la noche y a mí me habían dicho que la puesta del sol era a partir del viernes y que no había que escuchar más música del mundo. Entonces, ¿yo qué hacía? Sacaba el CD de cumbia, sacaba el Oye, ¿cómo va? Mulata, y ponía el CD cristiano. Llévame donde tú quieras. Na, 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 na. Y el sábado a la mañana, cuando me despertaba, en la iglesia, mientras que estaba escuchando el sermón, adivinen qué música me venía. La cumbia, la salsa, el merengue, llámenlo como quieran. Y yo me sentía profundamente culpable, chicos. Me sentía culpable, ¿por qué? Porque realmente sentía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y decía, ¿por qué tengo esta música en mi cabeza y no la música del Señor? Y ahí estaba en lucha todo el día. Y cuando empezaba a cantar una, me cantaba otra. Ven, hermano, y cántale a Cristo. Entonces me iba ahí, entre uno y el otro. Llegaban las 6, 7 de la tarde, la puesta del sol, sacaba el CD y ponía el otro. Y así se pasaba mi vida. Entre el hacer, pero no sé si había mucho ser. Llego a Francia, iba a la iglesia hispana de París, y cuando la conocí a Karen me invitó a ir a la iglesia francesa, que es la iglesia central. Creo que tiene unos 700, 800 miembros. Es una iglesia muy grande. Karen me dice, vente para que conozcas, me dijo. Y yo dije, bueno, voy a ir. La iglesia está compuesta en un 99,99999%, 999, periódico para los que hacen matemática, de gente que viene de las Antillas. Entonces, gente que tiene una cultura completamente diferente que la mía. Entonces yo me siento en el culto con mi background de la iglesia tradicional, con mi iglesia de que esto no se hace en el culto, esto tampoco se hace, eso no se dice, esto está mal, lo otro está bien, lo otro está mal. Con ese background, yo llego a esa iglesia. Ya, chicos, lo que no dije de esa iglesia. Estaban los morenitos estos y estaban todos adelante. Oh, happy day, oh, happy day. Yo cuando vi eso, chicos, ha caído Babilonia. Todos ustedes beberán del vino y de la copa de ira del Señor. Y le dije a Karen, le pueden preguntar, vámonos de esta iglesia, vámonos ya. Me quería ir. Gracias a Dios que me convenció de quedarme. Gracias a Dios que me convenció de quedarme. Porque yo con mi background de lo que había que hacer y lo que no había que hacer en una iglesia, me di cuenta que finalmente, cuando empecé a entrar en contacto con esa gente que adoraba de una manera diferente, ellos sí que eran verdaderos cristianos. Y yo no sé si realmente había aceptado a Cristo en mi vida. Yo no sé si realmente había tenido un encuentro con Cristo. ¿Saben por qué? Porque estaba concentrado en el hacer y no en seguir a Cristo. Estaba concentrado en el bien o el mal que podía hacer y no en seguir a Cristo. De una forma u otra tenía otros dioses. De una forma u otra tenía otras prioridades en mi vida que Cristo. Cuando empecé a conocer a estos amigos, que muchos de ellos se hicieron amigos de nosotros, yo me di cuenta que esta gente vivía hablando de Cristo. Tenía a Dios en su boca. Vivían según los principios de Cristo, pero que tenían una forma de adorar diferente a la mía. A partir de ahí empecé a entender que muchas veces en la iglesia hacemos, pero no somos. Que muchas veces en la iglesia queremos hacer para ser. Y Cristo nos invita a lo contrario. Cristo dice, ¿me amas? Sígueme.
Ahora, si realmente amas a Cristo, Él va a decir, entonces guarda mis mandamientos. Este es el equilibrio que hay en Cristo Jesús. Si yo lo amo, si lo tengo en mi corazón, Él me va a llevar a la obediencia. Él me va a llevar a los mandamientos. Él me va a llevar a lo que debo o no debo hacer. Pero si yo quiero hacer sin ser, prepárense, chicos, porque no estamos en el buen camino. Pero si ustedes están convencidos de ser y por eso quieren hacer, Dios los bendiga y puedan seguir siendo cristianos y no haciendo del cristianismo una religión. Amén.